Y por supuesto queremos saber qué pasa en el mundo. Para eso está Ariel Unpierres. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Buenos días, Ariel. Bueno, Israel y Hamas llegaron a un alto al fuego muy esperado, festejado por los palestinos tras 11 días de ataques. Pero, ¿qué hay detrás de esta paz, Ariel? Sí, fue una guerra de, como vos decías, unos pocos días, pero que dejaron un saldo, para empezar, de algo así como 250 palestinos, la mitad son mujeres y niños, y del lado israelí 13 personas. Aquí en estos casos ya no cabe contar las bombas o los misiles que se han tirado, de lo que se trata es de ver los muertos, la cantidad de muertos, y ha sido enorme, desproporcionado obviamente, esto es lo que ha dicho Naciones Unidas, los números lo indican. A eso hay que sumar que el territorio palestino, la Franja de Gaza, ha quedado prácticamente arrasado por la cantidad de misiles y bombardeos aéreos que ha hecho Israel. Toda la infraestructura ha quedado prácticamente destruida, además de los muertos. Pero a esto hay que sumarle todos los disturbios que se han desarrollado a lo largo del territorio palestino y de Israel. Es decir, esto es lo inusual, por eso que hay detrás de esta paz es lo inusual, es la ampliación, lo amplio que ha sido el movimiento de rebeldía contra la ocupación de Israel, tanto de Gaza como de Cisjordania, y el resto del interior de las ciudades de Israel, donde han habido enfrentamientos de todo tipo entre personas, entre ciudadanos, acuchilladas, pedradas, etcétera, en todo el territorio israelí. Esto no había ocurrido tan ampliamente nunca hasta ahora. Pero lo más importante es que ni siquiera Estados Unidos, el gran aliado de Israel, el gran sostenedor de Israel, pudo frenar los bombardeos de Israel. Es decir, el propio primer ministro de Israel, Netanyahu, le dijo al presidente de Estados Unidos, a Biden, que no se inmiscuyera, que no se metiera, que ellos tenían que terminar con la eliminación completa de Hamas y el movimiento de resistencia de Palestina. Y a tal punto fue así que el presidente de Estados Unidos, Biden, tuvo que pedir al presidente de Egipto que interviniera él, Sisi, el comandante Sisi, que fuera de mediador, porque Estados Unidos ya no podía hacer nada. Era tal la furia que había de los dos lados. Pero digamos, esto fue un dato importante. Otro dato importante es el rol que jugó Rusia, quien dijo lo que nunca había dicho hasta ahora: paren, porque este es un territorio, una región que nos importa a nosotros y esto tiene que parar. El presidente de Putin de Rusia hizo una presentación de sus misiles hipersónicos, esos que ya hablaremos en otra oportunidad, no existen, nadie los tiene hasta ahora, salvo Rusia, y se cree que probablemente los tenga también China muy pronto, que son misiles impresionantes, con cabezas nucleares, en fin. Y el presidente Putin dijo que aquel que se atreviera a atacar o a menospreciar a Rusia se vería recibiendo de parte de Rusia una respuesta asimétrica, brutal e inmediata. Estos fueron los términos que usó el presidente de Putin, cosa que no ocurría desde la época comunista. Entonces, es raro lo que ha pasado en este proceso, en esta guerra y en esta paz, porque no es lo que habitualmente ocurría en estos enfrentamientos entre una parte y otra, pero deja un escenario geopolítico mundial muy diferente al que estábamos acostumbrados. Ariel, claramente estamos hablando de algo mucho más amplio del término intifada, que generalmente se utiliza en la historia de estos enfrentamientos. Es algo un poco más amplio, ¿no? Bien lo decías en alguna parte de tu locución, ¿no? Exactamente, y lo que se temió fue que en algún momento esto desbordara tanto, porque claro, desde el lado palestino les tiraban cohetes, tiraron una cantidad enorme de cohetes, impresionante, lo que incluso sorprendió al ejército israelí. Pero en un determinado momento empezaron a llegar misiles del lado del Líbano y del lado de Siria, es decir, aliados de los palestinos, aliados de Irán, por supuesto, y se temió que este eje de la resistencia, que ya hablaremos en otra ocasión, que lo forman Irán, sobre todo, Siria, las milicias chiitas de Afganistán, de Irak y de otros países, se aliaran definitivamente y operaran juntos contra Israel. Por eso, de alguna manera, uno puede deducir que Israel también se apuró a firmar esta paz, porque podría ser que la situación que hasta ahora era habitual, se peleaban unos y otros,
llegara a desbordar la región y otros países empezaran a participar con armamento muchísimo más pesado que el que tienen los palestinos. Ariel, hablamos de ganador, de perdedor. ¿Hay ganador, hay perdedor? Bueno, en una guerra habitualmente nadie gana, todos pierden, y hablábamos de muertos, y muertos de un lado como del otro, y esto es triste, es horrible y no debería pasar. Sí. Pero en términos políticos sí hay dos grandes ganadores, que son el primer ministro de Israel, Netanyahu, que estaba en la cuerda floja, había perdido las elecciones, no lograba constituir un gobierno, lo está esperando la policía en la puerta del ministerio para llevárselo preso por corrupción a él y a su esposa, pero con esta guerra, como decíamos la semana pasada, logró sacar para adelante, patear la pelota para adelante y unificar a toda la sociedad israelí, porque hay que decirlo, el 80% de la sociedad israelí está de acuerdo con estos bombardeos, entonces se dio esta unión nacional que siempre se da cuando hay una guerra. Y por el lado palestino, Hamás, que es la organización político-militar que representa a los sectores palestinos más extremos, ha ganado muchísimo terreno porque se ha quedado con la bandera de la defensa de la causa palestina. Ariel, nombraste actores de peso en la escena internacional, Rusia, Estados Unidos, bueno, también Siria, Irán. Bueno, la sensación otra vez y ante este tipo de conflictos es que la ONU, la verdad que no pasa más allá de los discursos, de las palabras, pero ¿qué peso tiene a la hora de intentar resolver o apaciguar los ánimos ante este tipo de situaciones? Sí, es tristísimo el rol de las Naciones Unidas porque debería ser el lugar de mediador, de apaciguador, ha quedado inoperante. Y aquí se reflejan las contradicciones que hay entre aquellos que apoyan a Israel, que son muy pocos, esencialmente Estados Unidos, y el resto de las potencias. Por eso China mostró los dientes también, dijo que en las Naciones Unidas hizo un discurso muy duro, que no apoyaba a Israel, que seguía reconociendo a la organización palestina como la representante del pueblo palestino, que dijo que había una disproporción muy grande en el uso de la fuerza, fue muy crítica. También mostró armamento casualmente en esos días y nuevamente Rusia, que jugó muy fuerte, pero que claro, dentro de ese escenario Estados Unidos bloqueó cualquier protagonismo por parte de las Naciones Unidas. Es decir, que como que terminan definiendo la cosa los propios actores, estos que se van incorporando, y la ONU la verdad que es un protagonista, si se quiere, secundario y un actor de reparto en lo que es la escena internacional en muchas de las ocasiones, ¿no? Exactamente, incluso y ya más allá del conflicto árabe-israelí, en algún momento Rusia en los últimos días ha propuesto hacer una especie de mini Naciones Unidas en la que estaría Rusia, China, Estados Unidos y Inglaterra y alguna potencia más, porque aquellas Naciones Unidas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial no son operativas, no funcionan, no tienen en los momentos críticos importantes, y sobre todo cuando Estados Unidos necesita bloquear cualquier decisión. ¿Y cómo quedará la imagen de Israel, de Palestina? ¿Cómo queda a nivel internacional? Bueno, es importante decir esto porque realmente este conflicto había decaído en la atención mundial, ya estábamos como acostumbrados a esto, y lo que ha pasado ha puesto sobre la mesa que Israel tiene un enorme potencial militar, que está dispuesto a usarlo. Esto le ha causado muchos perjuicios porque su imagen no ha quedado bien, han habido muchos niños muertos del lado palestino, destrucción de las infraestructuras, y en el caso palestino ha vuelto a poner sobre el tapete este conflicto que decíamos, ya estaba un poco, muchas potencias querían olvidarlo, ponerlo debajo de la alfombra, y sobre todo, muy importante, el rol de Hamás, esta organización político-militar, a la cual China no, es importante resaltar esto, China no califica de organización terrorista como sí lo hacen muchos países, Rusia tampoco, no lo califica de organización terrorista, lo califica como el representante auténtico, natural del pueblo palestino. Bien, bueno Ariel, muchísimas gracias. Es un tema la verdad que apasionante para conocer, para ver qué está pasando. Queremos conocer también mucho más acerca de noticias internacionales el próximo viernes, por supuesto. Claro que sí, un saludo, muchas gracias. Gracias Ariel por estar con nosotros.